Florencia, año 1348. La peste azota la ciudad, las campanas doblan sin cesar, los cuerpos se amontonan, las calles se vacían. Los sobrevivientes viven en una vorágine de egoísmo, cada uno sobrevive como puede, se olvidan las leyes, se disuelve el orden. Todo vale y ya nada importa, porque cuando la muerte acecha, el miedo nubla toda noción de comunidad humana. Pero, en medio del desastre, 10 jóvenes huyen, 7 mujeres y 3 hombres. Se encierran en una villa y para resistir el tedio, el miedo y la muerte, deciden contar historias, deciden hacer comunidad. Así comienza el Decamerón de Giovanni Boccaccio. Un libro de cuentos, sí, pero también un espacio para el relato y para la escucha. Así podríamos comenzar este viaje en pleno siglo XXI, en un mundo de pantallas, de velocidad y de imágenes instantáneas. Hay algo profundamente radical en sentarse a escuchar una historia, y eso es exactamente lo que hicieron 10 jóvenes florentinos en el siglo XIV huyendo de la peste. En vez de sucumbir al horror o al aislamiento, eligieron narrar. Este video propone una lectura del Decamerón de Giovanni Boccaccio desde la mirada de Walter Benjamin, particularmente desde su ensayo El narrador. Allí Benjamin afirma que hemos perdido la capacidad de contar historias. En contraste con la novela moderna o la información periodística, la narración tradicional transmitía experiencia, sabiduría, consejos. ¿Y si el Decamerón fuera justamente un ejemplo brillante de esta forma antigua de narrar? El Decamerón se abre con una peste devastadora en Florencia, pero en lugar de centrarse en la muerte, el relato pronto gira hacia una elección. El grupo decide retirarse al campo y cada día, durante 10 días, contarse historias. Cada día, uno de los 10 es elegido rey o reina, y este propone un tema que giran en variopintos tópicos, como el ingenio, el azar, el amor, la traición. Y los demás narran cuentos, y mientras lo hacen, los otros escuchan. Y escuchan con atención, con deseo, con placer. No interrumpen, no disputan, escuchan como quien vive lo que se cuenta. Se entregan, como diría Walter Benjamin, al oído atento. Escuchar una historia es también una forma de compromiso. La escucha atenta no es pasiva, implica abrirse a la experiencia del otro, aceptar el pacto de la palabra. En el Decamerón, esa escucha construye una comunidad transitoria pero firme, sostenida por la palabra como refugio. Esta estructura narrativa del Decamerón sugiere no solo el acto de narrar como entretenimiento, sino una intención formativa, transmitir experiencia vital. Tal como decía Benjamin, la experiencia que se transmite de boca en boca es la fuente de donde han manado todos los narradores. Los jóvenes de Boccaccio no solo cuentan por placer, en tiempos de crisis, narrar se vuelve una forma de sostenerse, de procesar el dolor, de permanecer humano. Escucharse mutuamente es el acto que funda esa comunidad. En su ensayo, El narrador, Walter Benjamin lamenta la pérdida de la narración tradicional, esa que no está hecha para el mercado, ni para el olvido, sino para dejar una enseñanza, para transmitir una sabiduría. La narración, dice, es inseparable de la experiencia y necesita un oyente que se deje transformar por lo que oye. La narración se apoya en una lenta acumulación de experiencias, como la capa de una perla. Benjamin sugiere que narrar toma tiempo, es un trabajo lento, como el del campesino o el tejedor. Cada cuento del Decamerón parece breve, ligero, pero juntos forman una constelación de sentidos, una memoria colectiva. Como las capas de una perla, cada historia guarda en sí una vida, un gesto, una advertencia. Para Benjamin, narrar no es solo contar algo, es transmitir experiencia. Y esa transmisión no puede separarse del cuerpo, de la voz, del tiempo compartido. Por eso el narrador nace de una comunidad que habla y escucha, que pasa sus historias sin prisas, como el artesano que entrega un objeto hecho a mano. Boccaccio no lo dice, pero lo muestra. Sin esa voz que pasa de boca en boca, sin ese oído que se entrega, no hay historia que sobreviva. Narrar no es solo contar algo,
es compartir algo vivido o ficticio, algo que toca la memoria, que lleva tiempo, que respira. Así nace la comunidad de escucha, gente reunida en torno a una voz, en un taller, en una casa, junto al fuego. Historias que pasan de generación en generación y que nos enseñan cómo vivir, cómo amar, cómo sobrevivir. El Decamerón no tiene un único narrador omnisciente, como muchas novelas modernas. Tiene muchos, cada joven narra una historia por día. Esa pluralidad crea un efecto notable. La experiencia circula. El saber no es propiedad de uno solo, sino una corriente colectiva. Benjamin se lamenta de que el narrador moderno, al convertirse en novelista, se haya aislado. El lugar donde se aloja la narración es la vida misma, no el espíritu de quien la narra. En Boccaccio, las historias nacen de la vida, de los rumores, de los recuerdos, de otras voces. El narrador es casi un medium, y los oyentes atentos no son pasivos. Escuchar es también un acto. En esa villa campestre donde se encuentran las 100 historias, hay un ritmo, una cadencia, una comunidad que se forma por la escucha, una comunidad del oído. Cada jornada del Decamerón gira en torno a un tema: las estratagemas del ingenio, los giros de la fortuna, las locuras del amor. Esos son los faros que guían los relatos, y no son relatos ingenuos. En ellos se aprende a vivir en un mundo incierto. Se aprende cómo el azar rige la vida, cómo el deseo transforma, cómo la palabra engaña o salva. En apariencia frívolos, estos cuentos son depósitos de sabiduría práctica, un saber que nos enseñan libros, sino una experiencia transmitida, como los cuentos de las abuelas, como las historias de los oficios, como la palabra de quien ha vivido y sabe qué decir y cuándo. El consejo es, menos agudo que una respuesta, pero más duradero, la marca del narrador. El narrador toma lo que cuenta de la experiencia, la suya o la de los demás, y lo convierte en experiencia para los que escuchan. Benjamin dice que el narrador no da lecciones ni explicaciones, da consejo. ¿No es por eso que las jornadas del Decamerón están divididas por temas? Como, por ejemplo, el uso del ingenio, los problemas del amor, el poder de la retórica, el capricho de la fortuna. Las historias tienen una resolución conforme a un tema y puede ser tomada como consejo por el oyente. Y el consejo, a diferencia de la doctrina, no impone. Las historias del Decamerón no sermonean, pero enseñan. Enseñan cómo sobrevivir al amor, a la traición, al azar, a la peste. No desde la teoría, sino desde la experiencia compartida. Las historias del Decamerón no solo son un modo de pasar el tiempo, son formas de organizar el caos. Ante una peste que desordena el mundo, ellos ordenan el relato. Cada día un tema, cada narrador una voz distinta, como si la palabra fuera una arquitectura invisible que reordena lo humano. Benjamin habría dicho: la narración mantiene unido un mundo que tiende a fragmentarse. Los 10 jóvenes se reúnen para purificarse del mundo relatándolo, empezando por la historia del vicioso Ciapeleto y terminando en la historia de la virtuosa, en clave religiosa, católica, Griselda. Como un viaje dantesco que inicia desde el vicio humano hasta la pureza de lo divino. Las historias del Decamerón son como una catedral gótica, donde las sombras están más cerca de lo terrenal, de la base arquitectónica, y las puntas, aquellas astas, más cerca de la luz en las alturas, más cerca al firmamento, un firmamento que representa la piedad y la virtud. Así inician las historias de los jóvenes, ordenando un mundo narrativo en medio de un mundo enfermo y decadente, cimentando así un nuevo sentido, una mirada a un nuevo mundo posible. Ese es el poder de la narración. Ese es el poder de la literatura. Benjamin distingue entre dos formas de relato: la narración y la información. La información es veloz, fragmentaria, olvidable. La narración es lenta, profunda, artesanal, hecha para durar. La información tiene que ver con lo efímero, vive solo en el momento de su actualidad. Debe ser totalmente explicable en sí misma. En cambio, el valor de la información está en su actualidad,
el de la narración en su perdurabilidad. En la modernidad, nos dice Benjamin, el narrador está muriendo. La experiencia ya no se transmite, la gente ya no escucha. La palabra ha perdido su espesor. Vivimos en un tiempo saturado de información, mensajes, titulares, actualizaciones. Dice Benjamin que la información muere al instante. No se recuerda, no transforma. Con la guerra mundial comenzó a revelarse un proceso que no se ha detenido hasta hoy. No, la gente volvía enmudecida del frente, no más ricos, sino más pobres en experiencia comunicable. Benjamin observa que tras la guerra la gente volvió muda, sin palabras, sin historias. La experiencia dejó de ser comunicable. Pero en el Decamerón sucede lo contrario. La peste no silencia, sino que convoca la palabra. Ante la muerte los jóvenes no se enmudecen, se narran. Porque contar es resistir a la disolución. Porque escuchar es abrir espacio a la vida, incluso en medio de la catástrofe. La narración perdura. Porque no busca explicar, sino sembrar una experiencia en el otro, como las historias del Decamerón que siguen resonando siglos después. Sin oyente no hay narrador, y sin narrador la experiencia se muere sin ser dicha. Así, en la obra boccacciana sobrevive y resplandece la comunidad del oído. En el Decamerón no habría historia sin comunidad que escuche. El relato nace del deseo de compartir, pero también de ser oído. El rey del día propone un tema, pero lo que da sentido al juego es que todos tienen voz, todos narran, todos escuchan. La comunidad de narradores y oyentes, esa que Benjamin añora, renace en la Villa Florentina, una comunidad transitoria, pero llena de sentido. El Decamerón no tiene un único narrador omnisciente, como muchas novelas modernas. Tiene muchos. Cada joven narra una historia por día. Esta pluralidad crea un efecto notable. La experiencia circula. El saber no es propiedad de uno solo, sino una corriente colectiva. Benjamin se lamenta de que el narrador moderno, al convertirse en novelista, se haya aislado. El lugar donde se aloja la narración es la vida misma, no el espíritu de quien la narra. En Boccaccio las historias nacen de la vida, de los rumores, de los recuerdos, de otras voces. El narrador es casi un medium, y los oyentes atentos no son pasivos. Escuchar es también un acto. En esa villa campestre donde se encuentran las 100 historias hay un ritmo, una cadencia, una comunidad que se forma por la escucha, una comunidad del oído. Sí, como dice Benjamin, la narración transmite experiencia. ¿Por qué se está perdiendo? Él mismo ofrece una respuesta. Cada mañana nos informa de lo que ocurrió en el mundo y no obstante somos pobres en historias extraordinarias. La información no se transmite como experiencia, nos inunda, pero no nos forma. Por eso, rescatar la narración no es nostalgia, es resistencia. El Decamerón muestra cómo, incluso en tiempos oscuros, se puede volver a la palabra, al relato, para mantener viva una forma de sabiduría. Hoy, ¿quién escucha? ¿Dónde está esa comunidad del oído? Escuchamos música, noticias, ruido, pero raramente historias. Nos falta tiempo, nos falta pausa, nos falta oído. Y sin embargo, a veces sucede. Una abuela que cuenta cuentos, un podcast que nos atrapa, una novela que leemos en voz alta. Y entonces se reconstruye el hilo. Somos de nuevo como los 10 de Boccaccio, refugiados en una historia. La literatura no es evasión, no en Boccaccio, es un bálsamo, sí, pero no para dormir, para despertar. Los cuentos del Decamerón hablan del poder de la palabra, del deseo, del amor, del ingenio, de la virtud, del vicio. Retratan la iglesia de su tiempo en decadencia, un mundo perenne, tanto el de ellos como el nuestro, azotado por la fortuna y del ingenio del ser humano para sobrevivir, convencer por medio de la palabra para salvar su vida como Felipa o para engañar como Fray Cebolla, para hacer de la mala fortuna con el ingenio algo bueno, como Andreucho hurtando el anillo después de ser robado y humillado por una falsa hermana,
o como Landolfo escondiendo las gemas del tesoro después de haber perdido toda su fortuna amasada. El Decamerón son las historias del ingenio que se sobrepone a la fortuna, de cómo el amor perturba o hace felices a los humanos, de cómo la virtud humana consiste en la paciencia y la prudencia, de cómo la palabra puede salvar una vida o dañarla mediante el vicio de la manipulación que permite la retórica, de la corrupción humana y de unos seres que solo buscan sobrevivir y suplir sus placeres, y otros que quieren entender en qué consiste la vida. Y en eso también nos hablan a nosotros, una comunidad humana que, sin importar el tiempo, está sujeta al capricho de la fortuna, a las afecciones del amor y a las estrategias del ingenio. Tal vez Boccaccio, sin saberlo, escribió uno de los últimos grandes libros benjaminianos. Un libro donde se escucha, donde se aprende, donde se sobrevive. Porque narrar y escuchar es también resistir. Se resiste a la muerte, al olvido, a la decadencia mundana. Y cuando los 10 jóvenes regresan a Florencia, no son los mismos. La peste sigue, sí, pero algo ha cambiado. La experiencia compartida los ha transformado. Este video es en sí mismo un pequeño intento de revivir esa comunidad del oído. Tú que estás escuchando formas parte de ella. Nos une una historia, una atención compartida, un deseo de comprender lo humano más allá de lo inmediato. Quizá no vivamos una peste literal como la del siglo XIV, pero vivimos otras. La peste de la velocidad, del olvido, del exceso. Y quizás, como aquellos jóvenes florentinos, podamos también decidir contar, volver al fuego, al círculo, a la palabra dicha y escuchar. Porque narrar es ante todo una forma de estar juntos. Pues mientras alguien cuente y alguien escuche, ninguna peste es total, ninguna muerte es definitiva. Porque una historia bien contada, bien oída, nos devuelve la vida. Una historia es como el pan. Se amasa con tiempo y se comparte con el otro.